Y el Día Mundial de los Vencejos nos trae otra amiga, una amiga muy querida, muy activa y muy brutal, sobre todo. Perdóname, Sara, pero es así, las cosas son así. Sara Pinto, tenemos aquí a Sara Pinto, es CEO del proyecto de divulgación y conservación de la biodiversidad, que se llama Brutal, por eso hacía referencia a eso. Además es que es muy potente, por eso lo quiero recalcar. Tiene actividades de educación ambiental y unas actividades en las que tuve la suerte de participar. Son unos workshops, aunque ella lo va a explicar quizá ahora mejor, para dirigido a profesionales del sector, biólogos, veterinarios que están en contacto con, que tienen que trabajar con estos medios, con esta fauna salvaje. Entonces, bueno, vamos a conocer a Sara un poquito. Nos la va a presentar Elena, que la tenemos aquí de directora de la entrevista. Y muchas gracias, Elena, y gracias, Sara, por haber participado y por participar en este maratón de radio, que espero que lo disfrutes y que te conozcamos un poco más, sobre todo las personas que están fuera y que nos están escuchando. Y nada, cuéntanos vuestros proyectos, toda la actividad que tenéis, y aquí os dejo, Elena, adelante. Vale, muchas gracias. No, de nada, por Dios, me voy, adiós. Hasta luego. Chao. Hola, Sara. Hola. Aquí estamos. Pues gracias por unirte a la celebración del Día del Vencejo. Como ya ha dicho Gloria, tú eres bastante experta en temas de divulgación y luego vamos a hablar un poco sobre eso, pero quería preguntarte, como estamos aquí por el Día del Vencejo, pues que imagino que algo te unirá a este ave para que hayas accedido a esta entrevista y, por tanto, ¿cuál es tu relación con los vencejos? ¿O qué es lo que te une a ellos? ¿Por qué estás aquí? Bueno, lo primero, gracias por invitarme, porque en realidad yo encantada de estar aquí y de hablar de vencejos. En realidad llevo ya bastante tiempo con temas de vencejos y, de hecho, gracias a los vencejos, en realidad, empecé también a colaborar con Ecourbe. Es cierto que como son un ave que siempre hemos tenido cerca, de hecho, yo todos los días cuando vengo a la oficina, o sea, esta oficina está en la calle Cuna, en Sevilla, entonces yo paso todos los días al lado de la catedral. Entonces, para mí, el paseo a la oficina de entrada es con el ruido con el sonido de los vencejos por la mañana. Entonces, para mí es un ave que la tenemos en las ciudades, que creo que está totalmente relacionada con nosotros y con nosotras, y que, dadas las características que tiene, que son insectívoros, que todas las especies tan específicos y que los convierten en un ave tan particular, me parece que al final hace que me parezcan unas super aves, porque me parecen que es una especie muy atractiva, que me parece súper interesante, teniendo en cuenta las migraciones. No sé, creo que es una especie súper interesante, que la tenemos en la ciudad, la tenemos aquí al lado, y que encima puede servir además para hacer educación ambiental, porque son muy chulos. Sirve para eso. Es que es verdad que es muy llamativo y yo siempre me lo pregunto, cómo puede ser que todo el mundo que conoce un vencejo se enamore de él, ya sea por lo que tú has dicho, que lo ves y te llama la atención, aunque esto es lo menos porque la gente lo suele confundir, aunque hay gente que sí, que como son tan llamativos, como tú dices, al ir a la catedral ves tantos que te llama la atención, pero muchas personas se enamoran de ellos cuando encuentran uno, lo ven tan cerca y se sorprenden, y cuando tú le cuentas cómo es su vida, se enamoran completamente de ello. Y creo que eso lo hace muy llamativo y, como tú dices, lo hace que sean muy buenas herramientas de educación ambiental. ¿Qué actividades de educación ambiental has hecho tú con ellos? Que sé que has hecho algunas. Sí, de hecho, en la primera vez que nos conocimos fue gracias precisamente a una actividad educativa con vencejos. Sí, de hecho es curioso porque Elena y yo fuimos a la misma facultad y podríamos haber coincidido muchísimo y probablemente nos cruzamos 1.000.000 de veces, pero nos unieron los vencejos. Un año que hicimos una actividad en una biblioteca con niños sobre los vencejos, explicamos que vienen desde muy lejos, preparamos además unas siluetas para que se las llevaran, coloreadas, súper chulas. Ese día fue cuando conocí de verdad a Elena, porque nos juntamos para hablar sobre vencejos con niños y con niñas. Entonces esa fue una de las que hice. Y luego es cierto que a nivel
a nivel de las formaciones que hago desde Brutal, sí me gusta mucho incluir tanto a las ciudades como a los vencejos y determinadas especies como uno de los temas recurrentes. Porque creo que todo el mundo habla muchas veces de el pobre lince, o sea, parece que los critico siempre al lince, no es por crítica, sino que No, es verdad que es una especie súper emblemática, todo el entonces mundo muy sabe a lo que nos conocida. referimos. Claro, al final se habla siempre de especies eso, pues de las que todo el mundo habla y tal, pero al final los vencejos, que es eso, que los tenemos súper cerca, a lo mejor no se habla tanto, e incluso de las ciudades también. Entonces, por eso me gusta también incluirlo en los workshops. Y luego es verdad que en redes sociales, cada vez que puedo, me acuerdo, o hay hueco, pues sí me gusta también recordar un poco la función que tienen en el ecosistema, que el tema nido, bueno, en el caso de los vencejos no tanto a nivel particular, pero sí con los monumentos y con todas estas cosas. Entonces, también me gusta darle difusión a nivel redes sociales, pues eso, para que la gente cuando vaya por la calle se fije y los pueda apreciar y los valores, lo que tenemos. Sí, es que es verdad, yo creo que sí, como has dicho, que te gusta incluir mucho el tema de las ciudades en los workshops, y yo creo que al final todas las personas que estamos haciendo mucho esfuerzo de divulgación con los vencejos estamos como convirtiéndolos en una especie de bandera de las ciudades, porque todo el mundo ya los identifica y los pone en una posición valorada, que al final hemos conseguido eso, que todo este movimiento haga que sean una especie bandera. Sí, al final, sí, es que creo que es así, porque además como es una especie tan llamativa, tan guay, claro, la gente se engancha a ver que en la ciudad hay fauna, pues eso, gracias a lo mejor a los vencejos. Entonces, no solo sirve para ayudarles a ellos, sino para muchas otras especies que viven en la ciudad. Sí, son una buena herramienta de divulgación. Y quería preguntarte también, como yo te conocí cuando tú estabas haciendo actividades con el programa de Jane Goodall, el programa educativo Roots and Shoots, que además es una entidad muy implicada precisamente con el Día del Vencejo. Sí. ¿Cuál es el trabajo que tú has hecho con Roots and Shoots? ¿A nivel vencejo? Sí, a nivel general, ¿con qué público y por qué? Vale. Yo empecé en Root and Shoots en la universidad, Raíces y Brotes en español. No es más que el programa educativo del Instituto Jane Goodall y es un programa que consiste en, sobre todo dirigido a gente joven, consiste en ayudar tanto al medio ambiente, a las personas o a la fauna en concreto. Entonces, cuando tú tienes un proyecto relacionado con cualquiera de estos temas y que sirve para mejorar en alguno de estos aspectos a nivel local, pues se desarrolla el proyecto y se lleva a cabo la campaña que sea o las actuaciones que sea. En concreto con los vencejos, el año precisamente quería hacer una actividad en lo que era mi grupo de Raíces y Brotes en Sevilla, quería hacer una actividad relacionada con el tema. Entonces, gracias a que además apoyó desde Root and Shoot todo lo que era el Día del Vencejo, pues por eso sacamos los talleres, pero además de los vencejos, pues ahí en España hay muchísimos grupos ya, es un programa que es internacional, que está en muchísimos países, hay más de 7.000 grupos ya de Raíces y Brotes haciendo cosas en cada parte del mundo, y al final es ayudar eso, a la fauna, al medio ambiente y a las personas, de forma local, para que cuando se sume todo, pues se consiga un impacto mucho más grande. Y es muy guay. O sea, llevo desde la facultad, he pasado, digamos, por distintos puestos, entre comillas, por decirlo de alguna forma, pero distintas, digamos, responsabilidades y tal. Y o sea, recomiendo a todo el mundo de verdad porque se aprende muchísimo y ves con tus propios ojos como realmente haciendo pequeñas actuaciones luego consigues una mejora. Ese es muy el mensaje de Jane Goodall. Sí, es que lo llevo grabado en la mente, o sea, ya me sale sin querer. Es que la gente no se lo cree, pero es verdad que haciendo pequeñas cosas locales, al final todo suma y consigues un buen resultado global. ¿Tú has conocido a Jane Goodall? Sí, no me esperaba que me fuera a preguntar por esto, sí. No, yo tampoco, pero es verdad que ha salido. Es muy el mensaje de Jane Goodall y yo sé que tú has conocido a Jane Goodall bueno, independientemente de que la hayas conocido en persona o no, ¿qué es lo que ella te inspira? ¿Qué es lo que te ha hecho que tú seas pues una persona que admira a Jane Goodall? ¿Qué es lo que ella te transmite? Para mí Jane Goodall
es como mi referente. O sea, a nivel profesional, incluso personal un poco, es como mi referente, porque al final es mujer científica que trabaja muchísimo, no solo se quedan los chimpancés, que es por lo que se le conoce, sino que, por ejemplo, a través de Raíces y Brotes, pues eso, promueve una red en la que realmente se llama a la acción y hacer cosas por mejorar tu entorno. Entonces, y luego es mensajera de la paz, no sé, tiene como un montón de características que creo que la convierte en una persona ejemplar. Yo la conocí en Windsor, en un global meeting que se hace de personas de Root and Shoot de distintos países, que nos reuníamos una vez al año para poner en común todos los proyectos que se hacen. Entonces ella está allí durante todo ese global meeting. Son varios días que estamos allí con ella, entonces es verdad que también se aprende muchísimo y es súper enriquecedor, porque estás directamente en la reunión, estás y estás todo el tiempo con ella, entonces se aprende muchísimo. Y la verdad es que es eso, de hecho, creo que el libro que más me ha, digamos, como marcar un antes y un después, ni siquiera fue un libro sobre el chimpancé, pero sí era un libro de ella, que se llama Otra manera de vivir. Me lo leí estando en la facultad y fue como, no sé, como un clic en la cabeza y os lo recomiendo muchísimo. Sí, me lo leeré. Yo es que soy también súper admiradora de Jane Goodall porque me resulta muy inspiradora y precisamente es que es lo que tú dices, una referente de mujer que es científica, que hace cosas por el medio ambiente, que es activa y lo que más admiro de ella es la forma que tiene de transmitir las cosas, que llega tanto con sus historias, llega a todo el mundo, no importa que sea niño, que sea adulto, que sea mayor. Te quedas embobada. O sea, yo lo pensaba, yo decía, desde fuera se me tiene que ver embobada, pero Hace que la gente quería se embobe. escucharla. Sí, sí. Es increíble. Y además, otra cosa que admiro muchísimo es que no desiste. A pesar de que ella lucha por una cosa que todos luchamos, pero nosotros muchas veces decaemos y decimos, esto no tiene futuro, ¿por qué voy a seguir en esto? Es que ¿para qué voy a esforzarme en decir que no pueden al ayuntamiento si lo va a seguir haciendo? Y podemos llegar a puntos en los que decaemos. Sin embargo, ella lleva luchando por la causa desde toda su vida y no decae, no pierde el foco ni la esperanza. Eso me parece increíble, lo admiro. No sé cómo lo hace. Es que yo tampoco, pero realmente es así. Trabajando, vive viajando para difundir el mensaje. O sea, ya no está en la selva porque se ha vuelto activista, realmente. Entonces, claro, al final es dar tu vida prácticamente por transmitir este mensaje de hay que conservar la naturaleza, incluso bienestar animal. Creo que al final sí, es como una fuerza que además te va arrastrando detrás, porque dices tú, si lo está haciendo ella con la edad que tiene, con todo lo que ha pasado, o sea, yo en teoría debería de tener fuerza para que no estoy tan, digamos, agotada en el sentido que no llevo tantos años ni debería tener fuerza para seguir. Entonces al final es como eso, pues una persona inspiradora que te transmite fuerza y sobre todo esperanza de decir, bueno, no lo vamos a perder todo, vamos a intentarlo. Sí, es increíble. Pues sí, de hecho ella ha sido la que ha creado este movimiento también del Día Mundial del Vencejo, pues para unir a todo el mundo, porque el vencejo es una ave migratoria que une a todo el mundo y a todos los hemisferios, pues para unirnos en esta labor que tenemos que continuar. Vale, y volviendo al vencejo, tú sabes los problemas de conservación que tiene, que son principalmente por causas antrópicas que estamos haciendo que desaparezca, por no tener en cuenta la arquitectura, pero ¿cuál crees que es la solución a este problema? ¿Pasa por actividades individuales? ¿Pasa por la administración? ¿Pasa por la educación? ¿Cuál crees tú a qué puntos hay que tocar para intentar atajar el problema tan grave que tiene? Pues yo creo que es una mezcla de todo y que la clave está en la educación, pero cuando hablamos de educación ambiental no hay que pensar solo en los coles, sino que a las administraciones, por ejemplo, hay que hacer educación ambiental dirigida a esas administraciones. ¿Para qué? Para que cuando llegue el momento de tomar decisiones, por ejemplo, la restauración, tengan los conocimientos suficientes o la sensibilidad
no hace falta que tenga todos los conocimientos sobre los vencejos, sobre su biología, pero sí una sensibilidad para poder tomar decisiones sabiendo las consecuencias que puede tener para esos animales. Entonces, hacer una educación ambiental y hacer una divulgación, pero no pensando solamente en los colegios, sino que llegue a distintas, digamos, partes de la sociedad, tanto administraciones como empresas, incluso a particulares, porque si yo sé que en mi edificio hay unos vencejos y que puede haber una obra o cualquier cosa, cualquier ciudadano a nivel particular pues puede decir, oye, pues yo no quiero que se haga esa obra sin tener en cuenta primero que están esos vencejos. Entonces, claro, creo que sí es súper importante la educación y la divulgación a todos los niveles, y luego si existe la posibilidad a nivel legal, digamos, de crear ese marco legal que favorezca y que de verdad funcione y se haga efectivo a nivel ordenanzas municipales, sobre todo en zonas donde sabemos que hay colonias que ya están establecidas, que son numerosas y que pueden ser claves a largo plazo. Pues establecer si hay un marco legal más fuerte que nos permita asegurar que esas colonias están protegidas. Entonces, al final creo que esto es cosa de todo el mundo, tanto de administraciones como a nivel particular, saber qué tienes que hacer si te encuentras un vencejo. Creo que al final es cosa de todo el mundo y que todo el mundo tenemos que poner nuestra parte, y eso, que cuando pensemos en educación ambiental o en educación para ayudar a los vencejos, no solo ir a los coles, que es súper importante porque así las generaciones del futuro tendrán ya esa sensibilidad, pero también pensar en hacer esa educación pues en empresas, en otras edades, a la administración, para crear esa sensibilidad. A todos los niveles, sí. Pues yo voy a apuntar que para todas las personas que crean que la educación no es importante, voy a poner de ejemplo los casos que me llegan a mí, de una comunidad, por ejemplo, que quiere derribar una colonia de aviones o que sabe que van a tapar unos nidos de vencejos. A lo mejor la comunidad tiene 200, 500 vecinos, pero solo con que una persona alguna vez haya escuchado a alguien hablar de estas aves, ya va a ser la voz de los vencejos o de esas aves y va a ser quien los defienda cuando sale este tema a debate. Si nunca se hubieran hecho charlas, si nunca se pone esta información a disposición de las personas, nunca habrá defensores en cada una de estas comunidades o estamentos, que es donde hace falta que estén. Así que yo creo que es súper importante. Y por eso tenemos que seguir con la labor de divulgación y de formación, que es lo que yo creo que al final es el futuro y va a cambiar todo. Y ya para terminar, quiero pedirte que nos digas una frase o algo relacionado con el Día de los Vencejos como para cerrar este día. Tu frase final, tu resumen, lo que tú quieras. Un mensaje de conservación, de educación, o simplemente lo que tú sientes por los vencejos. Yo, para cerrar, lo que diría es que al final tenemos la fauna más cerca de lo que nos pensamos, convivimos con ella y al final compartimos el mismo ecosistema. Y nosotros y nosotras no somos dueños ni dueñas del ecosistema como tal, y tenemos que aprender a convivir con las especies que están con nosotras. Entonces, respetar que no somos, y pensar que no somos las únicas ni los únicos que estamos aquí en las ciudades ni en cualquier sitio, sino que hay más especies conviviendo, como son los vencejos, que pueden ser, como has dicho tú antes, digamos, la bandera de las especies de la ciudad. Y eso, no pensar que el ser humano es el único que está en el mundo, sino que todo lo que nosotros hacemos tiene luego un impacto en las especies, en la naturaleza, en el medio ambiente. Pues pensar un poco qué impacto creamos y antes de actuar, pensar en ellos. Pues sí, me parece un buen cierre para este día. Muchas gracias y a seguir celebrando el Día del Vencejo. Hasta luego, chao. Hasta luego.